Y cuando tú estés en Cárdenas o en Walmart o en cualquier lugar echando gasolina, esa lucecita, ese fuego consumidor que hay dentro de ti, tú abras tu boca y dejes que el Espíritu Santo ponga las palabras adecuadas. Miren lo que dice Hechos capítulo 17. Acompáñenme por favor en Hechos 17. Vamos a leer de los versos 22 al 31. Hechos 17, verso 22 nos dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy ¿qué? ¿Muy qué? Ah, no, este lado sí desayunó, como que este lado no. Observo que soy muy ¿qué? Religiosos. Religious. Y ahorita vamos a explicar el significado de esto. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no ¿qué? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo, dice Pablo, yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos, ¿qué cosa? Vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está ¿qué? No está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de ¿quiénes? De hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, ¿a cuántos? A todos los hombres, está hablando hombre y mujer, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos capítulo 17, quiero repasar un poquito lo que estábamos viendo hace algunas semanas, porque tomamos una quebradita del libro de Hechos. Estamos viendo cómo Pablo fue a Berea, a Tesalónica, y a los hermanos de Berea dijo que eran hermanos nobles. ¿Por qué les llamó hermanos nobles? ¿Quién recuerda? Estudiando. Porque estudiaban la palabra de Dios, porque recibían la palabra con toda solicitud, con todo agrado, pero no solamente la recibían de Pablo, sino que iban a sus casas y estudiaban cada día las escrituras. ¿Para qué? Para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era cierto o no. Y Pablo no tuvo una actitud de decir, yo soy el apóstol de Dios y ustedes deben que creerme. No, esa no fue su actitud. Su actitud fue de, qué bueno, yo los reconozco y los admiro y los aplaudo porque bien están hechos, bien están haciendo, estudiando cada día en sus casas
las Escrituras. Yo creo, hermanos, que una iglesia que lee la Biblia todos los días y que ora todos los días, va a haber un avivamiento. Y esa es mi oración, que esta iglesia sea una iglesia de avivamiento, una iglesia que impactemos el valle de Gemed y San Jacinto. Y ustedes, tomando notas, vayan a sus casas y estudien y repasen. Y no nomás digan, oh, yo creo lo que el pastor Moisés me dijo. No, compruébenlo ustedes por sí mismos en sus hogares. Mire lo que dice Pablo en el verso 12, ahí en Hechos 17. Vamos a repasar un poquito. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y a Timoteo que se quedasen allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu, ¿qué cosa? Su espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Qué tremendo es esto, hermanos. Vemos aquí, hermanos, que Pablo no estaba turisteando en Atenas, Grecia. Atenas, Grecia es un lugar muy hermoso. Aquí hay una hermana, la hermana Dora, ¿dónde está? La Anita Dora, ella es de Grecia. Ella puede testificar que su tierra allá, donde vivió, es una tierra muy bella, muy hermosa. Pero Pablo no estaba turisteando en Atenas, gracias, Grecia, sino que esta mañana vamos a ver tres cosas muy importantes que hace Pablo. Y la primera es, voy a mencionar los tres puntos que tienen ahí en su boletín, es que tuvo compasión por las almas. Número 2, educó a los filósofos. Y número 3, anima a los creyentes. Sigamos leyendo el verso 17, dice: así que discutían las sinagogas con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Pues todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. El primer punto que vemos ahí, hermanos, es que Pablo tiene compasión por las almas entregadas a la idolatría. La misión de Pablo era conocer a Cristo y darlo a conocer. Y esa debe que ser nuestra misión. Dígalo conmigo: conocer, a ver, no los oigo a todos. Conocer a Cristo y darlo a conocer. Ahí se encuentra la verdadera felicidad, hermanos. Esta vida es muy corta y todo lo que hagamos en esta vida para el reino de Dios va a permanecer.
Pero todo lo que hagamos en la carne, todo lo que hagamos para nuestros deleites, se va a terminar. Pero lo que hagamos para la obra del Señor, eso va a tener frutos que van a permanecer para vida eterna. Hay que disfrutar de esta vida, no en los placeres del mundo, sino conociendo a Dios. Y cuando tú tienes el gozo de tu salvación, cuando tú tienes el gozo del Señor, quieres que todo el mundo a tu alrededor sepa lo que tú sabes, lo que tú ya has experimentado en la presencia de Dios. Quieres ir a ganar almas para el reino de Cristo, no para esta iglesia, sino para el reino de Cristo. La palabra enardecía, allí en el verso que le acabamos de leer, significa dolor en su espíritu, dolor al ver la condición de esta gente. También puede significar que se molestó, no con la gente, sino porque Pablo sabía que detrás de cada ídolo hay demonios. 1 Corintios 10, 19 al 21, Pablo dice que todo lo sacrificado a ídolos lo están sacrificando a demonios. Y no puedes participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor, que es lo que hoy vamos a estar participando, de la mesa del Señor. Cuando tú adoras a una imagen, estás adorando a un ídolo. Puse la cita allá arriba para que lo vean en sus casitas. Así tan claro. Y por este amor que Pablo tenía, él quería hacerles saber que Cristo es la verdad. Que Cristo les puede dar libertad. Que Cristo les puede dar gozo, alegría, paz, que sobrepasa todo entendimiento. Pablo miraba a esta gente con compasión. Y Jesús, hermanos, Jesús mira a este mundo con compasión. Ya les he comentado que cuando fui con mi esposa a Guanajuato, entrando luego a Guanajuato, a la mera capital de Guanajuato, mi espíritu sentía algo, una opresión, algo pesado, porque hay mucha idolatría ahí. Algo que está esa ciudad llena de demonios. Y cuando en esas temporadas que fuimos, estaban celebrando el tomen nuevo del presidente nuevo. Hicieron un desfile por las calles. Cuando se acabó el desfile, la gente empezó a caminar por las calles, en medio de las calles, porque todo estaba cerrado. Y mi corazón, mi espíritu se dolió. Y empecé a sentir algo pesado y a gemir y decir: esta gente anda sin Dios y sin esperanza. Esta gente anda rumbo a un camino que lleva a la perdición. Y de la misma manera, Pablo y Jesucristo se compadecía de la gente. Hermanos, decimos que Cristo vive en nosotros, ¿verdad que sí? Que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Si Cristo vive en nosotros, Pablo dice en Corintios que tenemos la mente de Cristo. Eso quiere decir que todo lo que le agrada a Cristo nos va a agradar a nosotros. Todo lo que no es del agrado de Dios no nos va a agradar a nosotros. El Espíritu Santo va a poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nosotros vamos a ser instrumentos guiados por el Espíritu Santo para ir a hablarle a la gente perdida, ¿sí o no? Amén. Atenas, Grecia, era la capital o la cuna de oro de los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Atenas era la capital del arte. Cuando digo la capital del arte, hermanos, los atenienses, los griegos, hacían unas imágenes, unas estatuas
llamado el perfil griego. Era de hombres perfectos en cara, en rostro y en cuerpo. Y los historiadores han dicho que esa ciudad estaba llena de homosexualismo. Alejandro el Magno era homosexual. Y muchas de esta gente, cuando nacía un niño imperfecto, miren lo terrible de esto, mataban a inocentes. Si tenía un dedo chueco, un ojo chueco, si nacía con un defecto, lo mataban, lo sacrificaban. Qué terrible es esto. Grecia era la capital, Atenas era la capital de la arquitectura, muchas columnas, edificios hermosos. Era la capital de la cultura y el conocimiento, no de Dios, sino el conocimiento, la filosofía, los pensamientos de los hombres, no de Dios. Pero también esta ciudad era la capital de los muchos dioses. La gente tenía un ídolo para el dios Sol, Apolos. Tenía un ídolo para la diosa de la luna, la diosa Afrodita. El dios del mar, el dios Zeus, gracias. Y una gran cantidad de dioses en forma de animales. Pablo en Atenas no solo compartía en las sinagogas, como acabamos de leer, con los judíos cristianos. En la sinagoga puede simbolizar en la iglesia. Pero dice allí el pasaje que acabamos de leer, que en las plazas, afuera de la iglesia, compartía. Y una vez escuché a un pastor decir, mi púlpito, este púlpito también, miren, está sobre ruedas. Porque mi deber no es solamente predicar dentro de la iglesia, sino predicar donde quiera que yo voy. Y muchos me han dicho, pastor, usted ya tiene su púlpito, pero en su barriga, ahí ya me encanta comer. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Gracias, hermano. Amén. Mi esposa me alimenta bien, por eso. Pablo tenía esa pasión, hermanos, de no solamente predicar a Cristo en las sinagogas, sino afuera, en las plazas, donde había una oportunidad de levantar el nombre de Cristo en alto, él no la desaprovechaba. Yo te animo, vuelvo a repetir, hermano, tú y yo debemos que aprovechar cada oportunidad que Dios nos da, cada cita divina que Dios nos da allá afuera para compartir las buenas nuevas. Una gente que está yendo por un mal camino. Dice ahí el verso que acabamos de leer, que había filosofías de los epicúreos. Estos epicúreos eran los ateos o los materialistas, que solamente pensaban en el placer, placer y placer. Todo para ellos era placer. Todo lo que te caiga bien a tu carne, eso haz. No creían en Dios, no creían en dioses, los epicúreos. Todo lo que nos pasa es por coincidencia. Y la vida no tiene propósito si no vives en el placer. Esa era la filosofía de los epicúreos. Después de la muerte no existe nada. Y esos son filosofías y mentiras del diablo, hermanos. El diablo viene a matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. En Cristo tenemos propósito. En Cristo tenemos gozo y alegría para nuestros espíritus. La otra filosofía era los estoicos, que eran los panteístas, gracias, lo opuesto a lo ateo. Ellos creían en la razón. Todo tiene razón en esta vida. Todo
Todo en esta vida es un Dios. Este púlpito es un Dios, esa bocina es un Dios, esas escaleras es un Dios, esos asientos